Una vez más, el presidente Donald Trump tenía razón. Demostró que estaban equivocados. Dijeron que los aranceles iban a disparar alocadamente la inflación. No pasó. Que los aranceles iban a vaciar los anaqueles de farmacias, de mercados. Tampoco pasó. Adicionalmente, hoy se conoció la noticia de que la inflación sigue estable. Es más, los precios de alimentos y de combustible bajaron. Llegamos al punto donde la Reserva Federal ya no va a tener opción y en septiembre, en su próxima reunión, va a tener que bajar las tasas. Es momento de acelerar la economía si no queremos ver mucho más daño de lo que hemos visto por no acelerar la economía en el momento que tenía que hacerse. Inflación controlada, empleo que está subiendo en niveles de desempleo y en nivel de ingreso de la familia. Ya es el momento de que en septiembre se tome acción. Comenzamos así nuestro análisis del día. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, una organización enfocada en todos aquellos americanos hispanos, nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos, que nos sentimos parte de esta gran patria, que queremos ver cómo las noticias, cómo lo que sucede día a día nos impacta a nosotros y queremos ese análisis en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque es momento de estar muy bien informados para que podamos tomar acciones como comunidad de esta patria que nos ha recibido, pero que nosotros sabemos que si no estamos en ese día a día, vamos a dejar por fuera muchas de las buenas decisiones que hay que tomar para seguir construyendo este hermoso país. Mi nombre es Gabriel Peroso, acompañado como siempre con mi hermana Gaby Peroso. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Un nuevo podcast. Un nuevo podcast, Gabriel. Un placer siempre estar aquí junto a ustedes, llevándoles justamente la política, la economía, el debate que se da en inglés en la mayoría de medios acá dentro de Estados Unidos, llevárselos a español, llevarles los contrastes, los análisis para que entonces ustedes se puedan sumar de lleno a lo que es esta gran nación y pertenecer, ya no solamente las noticias que crean para hispanos, sobre hispanos, sino usted en el debate político y en el día de hoy el debate económico de la nación. Se da esta cifra y esa es una de tus especialidades, Gabriel. Quería que nos ayudaras a entender esta noticia. Hay algunos puntos en donde dicen que se enfría un poco, se mantiene estable. ¿Cómo se traducen esos términos? Cuéntanos un poquito de la manera más sencilla que podamos. Gaby, estamos frente a la inflación. Todo el mundo sabe lo que es el efecto de inflación. El efecto de inflación es que los precios suban. Números en palabras muy sencillas. Esto había sido un impedimento para la Reserva Federal bajar las tasas y acelerar la economía porque efectivamente, recordemos, la Reserva Federal tiene dos mandatos: mantener la inflación en números positivos, bajos, y adicionalmente mantener la mayor cantidad de empleo. Ese es su doble mandato. Pero había sucedido que la Reserva Federal durante el post-pandemia no actuó a tiempo y la inflación salió totalmente de control. Llegamos a unos puntos, vamos a verlo acá, estamos viendo unos puntos donde la inflación llegó al 9%. Siempre la Reserva Federal, presidida por Jeremy Powell, nos decía, es que eso es transitorio, simplemente fue porque se imprimió mucho dinero acá. Y resultó no ser transitorio y tuvieron que poner en el 2023 un freno absurdo a la economía porque subieron las tasas del valor del dinero, las tasas de referencia interbancaria de estar al 1, al 0,50, la subieron al 5.5% y ese freno en la economía ya vimos que se estabilizó y el presidente Trump ha venido peleándolo recurrentemente. Ya estamos en una economía de inflación estable. Por favor, aceleremos nuevamente la economía. Hay un Twitter que quiero resaltar, Gaby, interesantísimo, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el día de hoy. Aquí tengo la traducción. Dice, si bien la inflación de julio se mantuvo en el 2.7, recordemos que el foco de la Reserva Federal es el 2%. Sin embargo, está al 2.7. Pero si solo anualizamos los últimos 3 meses, es decir, esos 3 meses lo dividimos y lo llevamos al año, estamos en el 2.3. Estamos mucho más cerca del target que quiere la Reserva Federal. Adicionalmente, eso nos dice que los aranceles no tuvieron ningún efecto
real sobre la inflación. Los aranceles vienen aplicándose, algunos desde el mismo 20 de enero, luego adicionalmente en el mes de marzo, en el mes de abril y aún ya agosto, ya se ve que no hay ningún efecto adicional. Y por último, Gaby, estamos viendo cómo si vemos lo que son los precios de los bienes, o sea, no estamos incluyendo alimentos y energía, solo los bienes, las cosas que se compran, que se tocan. Si los anualizamos, vemos que están al 0.8, es decir, mucho más bajo del 2%, no hay ningún tipo de efecto directo por parte de los aranceles en lo que es la inflación. ¿Qué podríamos ver nosotros? Lo que está en las noticias. Las noticias realmente no entendemos muy bien qué enfoque se le da. Nosotros estamos viendo una economía que se estabilizó y que realmente la inflación no tiene ningún efecto grave en estos momentos dentro de la economía. Yo quería apuntar a ese tema de las noticias porque a fin de cuentas es lo que queda en la mente del colectivo y se replican de una manera increíble. Yo no sé si eso nace de las agencias de noticias, quién puede dar una instrucción particular, como en el día de ayer veíamos que utilizaban una cifra del 30% para tratar entonces de no declarar esa emergencia en Washington, D.C. en materia de seguridad. El día de hoy vimos exactamente el mismo patrón y luego, bueno, ya los titulares se van reflejando un poco, pero cuando se da lo que sería el número, no sé si porque los periodistas no saben cómo interpretarlo, se replican informaciones como esta que presento a continuación. Aquí vemos, aquí la podemos ver. La inflación estadounidense se mantuvo estable el mes pasado, ya que el impacto arancelario fue compensado con el abaratamiento del gas y los alimentos. ¿Qué interpretas tú de este titular? Los aranceles están disparando la inflación, pero con suerte, como el gas y los alimentos bajó, se mantuvieron estables. Pero cuando empiezas tú a leer estos artículos, comienzas a descubrir que nada tiene que ver con los aranceles. Por ejemplo, este es otro de los artículos que publica MSNBC. Dice, la inflación se mantuvo firme en julio, ya que la energía y los alimentos compensaron los aumentos en otros sectores. Gaby, seguimos viendo Boston.com. No sé si la otra noticia en pantalla. Aquí lo tenemos. Ya va. Ya va. Y se me cayó. Déjame volverlo a colocar, porque a veces le doy y a veces se me cae. Voy a compartir la pantalla. Recuerden que estamos completamente en vivo y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. América, la rayita abajo, la que llaman piso, hispana.com, en todas las redes sociales que tengan a su disposición. Ok, ahora voy aquí con el titular. Aquí vemos este otro titular muy parecido al que analizamos. La inflación se mantuvo firme en julio, ya que la energía y los alimentos compensaron los aumentos en otros sectores. Pareciera otra vez aquí que es que iba a subir, pero lo amarró. Ojo, si los alimentos y la energía bajaron, ya es ganancia para esta administración que lo haya logrado. Pero tú lees este titular, normalmente la gente no profundiza en noticias económicas. Cuando tú vas al detalle de este artículo, dice que el informe muestra efectos mixtos de los aranceles comerciales, pero sigues leyendo la próxima parte y dice, el crecimiento de los precios de los muebles repuntó. Bueno, podríamos decir que eso puede ser aranceles. Luego, reconoce que la ropa se desaceleró, que los electrodomésticos disminuyeron drásticamente. Y después reconocen que los principales impulsores de la inflación del mes pasado fueron categorías no comerciales: vivienda, pasajes de avión y seguro de automóviles. Yo de verdad no entiendo cómo pueden seguir impulsando esta narrativa de que los aranceles y no llega el lobo, porque a fin de cuentas ha sido algo. No sé si hay manera de medir cómo se siente la gente, cómo se sienten los negocios, sí, sea... Gaby, hay un tema aquí importantísimo, que es, uno es cómo lo leen los medios de comunicación y cómo lo transmiten los medios de comunicación, pero cómo lo leen los que sí tienen información real del mercado porque trabajan con el dinero. Podemos ver acá cómo se comportó el Dow Jones
hoy la bolsa de valores de New York, los índices Nasdaq, Standard & Poor's 500 y el Dow Industrials a la 1:25 de agosto 12. Aquí podemos ver cómo los índices vienen realmente un poco estables. Solo vimos un poco de caída al principio del día, luego salieron las noticias de inflación y inmediatamente todos empezaron a ganar sobre el 1,50, 2%. Estamos viendo que ese aumento realmente de la inflación es negativo, porque los que sí conocen de dinero, que son los inversionistas, la Bolsa de Valores de New York, están viendo y están respondiendo a esas noticias. No, están respondiendo a lo que saben, que es que las industrias no están sufriendo, que efectivamente los aranceles han puesto más dinero en las arcas del gobierno y que muy probablemente, porque todavía no sabemos quién paga exactamente la factura de los aranceles, pero lo que ha dicho Trump es muy probable, los gobiernos extranjeros están pagando la factura. Si China quiere que sus empresas sean competitivas, tiene que ayudarlos a pagar los aranceles. Si Japón lo quiere, tiene que ayudar a pagar aranceles. ¿Por qué? Porque los países no van a perder un mercado como los Estados Unidos y es parte de un proteccionismo necesario que nosotros tenemos que tener. Si somos el principal país consumidor del mundo, de la mayor parte de los productos, todos quieren estar aquí. Eso tiene que tener un precio y un beneficio para nuestra economía. No, tiene que ser un mercado donde nosotros recibimos los productos de todo el mundo sin ningún tipo de freno. Y adicionalmente nuestros productos cuando van a los otros países no reciben el mismo trato, porque tanto productos como servicios son discriminados porque resulta que es que la Ford es muy competitiva, resulta que Apple es muy competitivo, resulta que nuestros laboratorios o Microsoft es muy competitivo, entonces yo voy a poner barreras de entrada. Eso no es nuestro problema. O sea, si tú no eres competitivo, el problema no es que yo sea mucho, el problema es que tú eres muy poco. Porque si tú tuvieses un software como Microsoft o tú tuvieses una industria automotriz como Ford en Europa, tú no tendrías que estar peleando con nosotros para ver por qué mi carro entra o por qué mi producto tiene que recibir freno. Y lo estamos viendo en la inflación. Alguien está pagando esta factura, pero evidentemente no se está pagando dentro de los Estados Unidos. Más dinero en las arcas y una obligación hoy de la Reserva Federal a que en la reunión que se va a celebrar en septiembre acelere la economía. Recuerden que cuando dicen bajar las tasas es acelerar la economía. Bajar las tasas se traduce en el dinero tiene un valor. Eso le cuesta a los bancos que le presten el dinero. Recuerden, los bancos prestan 10 veces el dinero que tienen depositado. Por cada dólar que depositan, ellos prestan hasta $10. En función a eso, le piden el dinero a la Reserva Federal que se los preste. Si ese préstamo es a unos intereses más bajos, ellos a su vez lo van a poder prestar a un interés más bajo. Las industrias van a tener un dinero más económico y van a poder mover el aparato. ¿Qué resulta? Que antes de las elecciones, la Reserva Federal bajó 2 veces las tasas y bajó 1,50 para acelerar la economía y que se viera un efecto de abundancia antes de las elecciones. Una vez que se ganaron las elecciones por parte de los republicanos y la administración Trump, resulta que no ha habido manera de que se bajen las tasas porque resulta que la inflación es muy alta. La inflación es la misma que era en el mes de septiembre del año pasado. Luego dijeron es que son los aranceles. Ya no son los aranceles. Así que una vez más creo que se demuestra que lo que ha dicho Trump, Jeremy Powell, too late, una vez más no queremos que llegue too late. Ya fue too late para controlar la inflación. Esperemos que no sea too late para que llegue una recesión y las familias se afecten y el trabajo se vea mucho más afectado de lo que pasa hoy en día. Y nuevamente vemos otra reacción del presidente Donald Trump. Vale la pena acotar que ya se están haciendo algunas entrevistas para quién sustituirá a Jeremy Powell en el cargo cuando ya cumpla entonces lo que sería el lapso que le corresponde. Pero el presidente Donald Trump, bueno, mezcla peras con manzanas. No necesariamente es el abordaje que debería tener, pero es la reacción del presidente. Jeremy Too Late Powell debe bajar las tasas ya en mayúsculas. Habla de una recomendación que le hizo un antiguo secretario del Tesoro, le coloca ahí un sobrenombre, dice, bueno, me dio una buena impresión, pero dice, el daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable. Por suerte, la economía va bien y hemos superado a Powell
y la complaciente Junta. Sin embargo, estoy considerando permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su pésimo y grosera incompetencia al gestionar la construcción de los edificios de la Reserva Federal. 3,000 millones de dólares por un trabajo que debería haber sido una reparación de 50 millones de dólares. Ahí digo, liga peras con manzanas. Recuerden que hace apenas semanas el presidente Donald Trump visitó esa remodelación, la reconstrucción de lo que es el edificio de la Reserva Federal. Powell lo recibió allí. Los números no concordaban bien, pero el presidente Donald Trump dijo, bueno, me voy a quedar tranquilo. Nuevamente lo amenaza. Y el tema aquí es que normalmente como funciona esta institución, en primer lugar, ratificar su autonomía y su independencia, que es absolutamente necesaria. No debe ocurrir ni con esta administración ni con ninguna otra que haya ni presión ni ningún tipo de injerencia del Ejecutivo en esto, porque yo les pongo el ejemplo a la inversa. Imagínense que la presidenta fuera Ocasio-Cortez o Gavin Newsom y comenzara entonces a tomar medidas contra la Reserva Federal, medidas que podríamos considerar socialistas. Sería un desastre. Así que Trump se tiene que quedar en su lugar, Powell en su lugar, pero hay que apuntar a la posibilidad de que se haga en septiembre para poder entonces seguir respetando esas formas. No sé cómo lo ves tú. Tú también tienes una visión de incluso el mercado inmobiliario y otras aristas que yo no estoy viendo. Correcto, Gaby. El primer punto importante aquí es ver ese tema de la economía. El presidente no debe violar la independencia de la Reserva Federal, pero hay que estar claro, el que está al frente de la economía del país no es la Reserva Federal. La Reserva Federal solo tiene dos mandatos, la inflación baja y el empleo pleno. Básicamente es eso, o sea, es mantener la mayor cantidad de empleo con el mayor control sobre los precios. Pero, ¿qué pasa? El timón del barco al final lo tiene el presidente Donald Trump. Tiene que presionar para que las cosas sucedan. Sería muy irresponsable de parte del presidente Trump culpar a la Reserva Federal y decir, no vamos mejor porque ellos no quieren. No vamos mejor, no puedo hacer nada. Estoy atado de mano. O sea, su función es decir, eres independiente, pero tienes que hacer esto. Eres independiente, pero tienes que hacer esto. Es como si tú tienes un hijo en casa de 25 años de edad que no estudia ni trabaja, o sea, no está cumpliendo sus obligaciones y tú como padre, tú simplemente digas, pero ¿qué importa? Yo le doy la comida y el techo porque es mi hijo. No, un padre responsable tiene que decirle trabaja, un padre responsable tiene que decirle estudia, un padre responsable tiene que decirlo tienes que ayudar en la casa, en las labores del hogar. Esa es la función de un padre responsable. Evidentemente, el presidente tiene formas que no son necesariamente las que todo el mundo quisiera ver, pero es su manera de expresarse y su manera de decirle a Jeremy Powell, too late. ¿Por qué? Porque está too late realmente. Ya no controló la inflación y es lo que dice Trump. Oye, no controlaste la inflación a tiempo y me lo vas a volver a hacer. Otra cosa que quiero poner en contexto que es extraordinario. Se han gastado 2.500 millones en la remodelación más 500 millones en un nuevo edificio, lo que sumó 3.1 mil millones de dólares. O sea, es un absurdo. Y nada en más una remodelación que había hasta mármol. O sea, no es que era un edificio en ruinas. Gaby, se acaba de aprobar el Big Beautiful Bill y prevé que se modernicen las torres de control de todos los Estados Unidos para poder controlar el tráfico aéreo. Ese monto de budget, de presupuesto, es 12.5 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando que reformar los edificios de la Reserva Federal cuesta aproximadamente el 30% de la seguridad aérea de los americanos, donde es el mayor tráfico aéreo del mundo. Entonces tú dices, ¿hasta dónde arreglar los baños, arreglar los pisos, arreglar el techo o cambiar la electricidad puede ser ese monto? Es totalmente absurdo cuando lo comparas con una función vital como es el tráfico aéreo.
También quería, me estabas enseñando antes de comenzar el programa que veamos este estudio. Vamos a ver qué pasa con Jeremy Powell. No hay mucho más que podamos agregar al respecto. Vamos a ver adicionalmente la construcción de esos candidatos, que hay mucho debate sobre eso y hay gente muy interesante, hay mucho optimismo sobre quién podría entonces sustituir a este hombre. Pero quiero ver esto porque esta es la realidad. Como tú dices, una cosa son las noticias, que yo estoy ahí metida en ellas, y otra muy distinta es cómo lo ven los empresarios y particularmente los pequeños negocios. Sí, los pequeños negocios, Gaby, a través de, vamos a ver aquí para que vean cuál es la fuente, a través de la Federación Nacional de Negocios Independientes, que son estas siglas NFIB. Ellos tienen un centro que busca datos desde 1973 y hacen una encuesta desde 1986, en el cual ven o miden distintas tendencias económicas. Es un largo reporte que salió y sale mensualmente, pero nada más quiero mostrarles lo que es el resumen del reporte, que básicamente es este índice de optimismo. Es cómo ellos ven el optimismo de cómo está la economía o de cómo ellos ven que van sus negocios. ¿Qué miden ellos aquí? Como medición dura, la creación de planes de empleo, la apertura de nuevas posiciones de trabajo y planes de inventario, cómo son tan sus ganancias, cómo está el gasto de capital y los planes de gasto de capital. Y como parte blanda, miden lo que son las expectativas de las condiciones de su negocio, lo que es la posibilidad de una expansión, lo que son las expectativas de ellos de nuevas ventas, las expectativas de sus condiciones de crédito y el inventario, cómo está la satisfacción del inventario. Resulta que podemos ver que este índice, aquí está la tabla de resumen desde el año 2020, se ha mantenido en los 90 y en los 80 el índice en general. Resulta que después de que gana el presidente Trump en el mes de noviembre, el índice subió a 100, se mantuvo 105, 102, cae en marzo, abril y mayo, bajo de 100. Evidentemente, expectativas sobre los aranceles eran muy altas, pero ya vemos que el efecto pasó, ya logramos volver a un punto 100, y si lo vemos en la gráfica que mide desde el año 86, estamos en un muy buen nivel para todos los problemas pospandémicos, para todos los problemas inflacionarios y para todo el tema de la dialéctica de los aranceles. Es decir, estamos en el área que estuvo en los años 90 y en el área que se tenía, de cierta manera, durante los momentos de tranquilidad al final de la era de la década del 2010. Es una economía que está en sentimiento positivo. Lo vieron aquí en el mercado de valores y lo ven aquí en los pequeños negocios. O sea, desde los grandes negocios hasta los pequeños tienen muy buen sentimiento. Esto es lo que tiene que ver la Reserva Federal, porque si los pequeños dueños de negocios quieren que los negocios crezcan, si efectivamente los grandes negocios de la Bolsa de Valores de Nueva York están en positivo, esta economía hay que acelerarla lo antes posible. La inflación está en niveles de control y es el momento de bajar las tasas. Y lo que más me gusta de todo esto apenas comienza. O sea, estamos viviendo los momentos dramáticos de los cambios y ya las cosas van bien. O sea, los aranceles lanzaron en marzo, ya tenemos algunos en pleno desarrollo, se están alcanzando esos acuerdos comerciales, inversiones milmillonarias que todavía no han llegado al país y que todavía no han tenido ese impacto positivo. Adicionalmente, los aranceles no crearon la inflación que estuvieron pregonando los que querían justamente dañar esta acción, y se está ganando en el bolsillo de los americanos. También se está ganando la batalla. Los huevos, por ejemplo, siguen bajando. Me llamaba la atención el tema del combustible, de la vivienda, de los alimentos. O sea, esas son noticias buenísimas. Yo creo que si las noticias estuvieran en el lado de Biden, esos serían los grandes titulares. Biden logra bajar vivienda, gasolina y nadie lo dice. Todo es de nuevo los aranceles y el despido de este hombre que llevaba entonces las estadísticas relacionadas al tema de inflación y al tema del empleo. Ya hay una nueva persona que ha sido nombrada, pero yo lo veo muy bien, a pesar de los pequeños temblores que no son terremotos. Yo creo que esto pinta muy, muy bien. Hay algo interesante que hay que darle una buena lectura, Gaby. El delay
el diferir los aranceles finales con China también ayuda a un efecto de disolver lo que pueda ser algún tipo de efecto en la inflación. Creo que fue muy inteligente de la administración llegar y decir, venimos con todo, dar el golpe duro sobre la mesa, luego hacer acuerdos con los que son más fáciles de hacer acuerdos, un poco Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, o sea, ir con los que son buenos socios comerciales, pero tienen más disposición al acuerdo, y dejar a China diferido, primero porque el volumen de negocios es mucho más alto, es mucho más compleja la negociación y puede tener un efecto en la inflación porque son mayor volumen de negocios. Entonces, vamos a poner unos aranceles primarios y vamos a ir trabajando en el tiempo. Adicionalmente, con China sabemos que no solo es un negocio de comercio, hay muchos negocios también de geopolítica, hay muchos negocios también de ayuda mutua, porque así como China tiene tierras raras que nosotros necesitamos, nosotros tenemos chips que ellos necesitan. Entonces, es una negociación un poco más complicada y diluirla en el tiempo es inteligente porque vemos que no pegó esa parte tan duro, también si había algún efecto que iba a tener dentro de la inflación. Yo creo que quedamos completos para este podcast del día de hoy, Gaby. Totalmente. Bueno, ratificar que no lo dijimos hoy justamente se dio un nuevo plazo a China para congelar por 90 días más lo que serían esos aranceles. Ya ellos están pagando un poco allí, pero están congelados y se están haciendo todas esas negociaciones fundamentales en donde incluso se agrega el tema de Rusia. Nosotros vamos a tener análisis ya más cerquita del día viernes para que ustedes también puedan entender las diferentes aristas de lo que está en juego en esta reunión cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump. Esto también va a estar muy interesante. Así es, geopolíticamente es un muy buen momento también para diferirlo de China. Primero resolver los problemas con Putin, con Rusia, Estados Unidos con Rusia, poner bien claro eso sobre la mesa, porque uno de los que mantiene a Putin a flote también ha sido China. Así que creo que es un tablero de ajedrez que apenas comienza. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like al video, le demuestras a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Compártelo si sabes que a alguien le interesan todos estos temas en español de lo que sucede día a día en la política, en la economía, temas sociales de los Estados Unidos. Siempre vamos a estar aquí nosotros para transmitírselo y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras entregas diarias de podcast analizando lo que sucede día a día. ¿Por qué? Porque somos América Hispana, una organización que está al servicio de los americanos hispanos, nosotros, ciudadanos americanos, que nos duele, nos importa y luchamos por este país día a día y que queremos estar bien representados de una manera real, de una manera de que estemos en función a lo que sucede aquí día a día. ¿Algunas palabras finales, Gaby? Sí, bueno, es que somos esos americanos hispanos que quizás no nos sentíamos representados. Creo que ahí había un vacío fundamental en representar a los hispanos que quieren vivir de lleno Estados Unidos, que no simplemente se trata de un tema migratorio. Aquí con América Hispana es justamente entender, involucrarte, pertenecer, ejercer esa pertenencia como ciudadano que ama, que defiende y que vive este país plenamente. Así que se trata del podcast en YouTube, en las redes sociales. Poco a poco vamos a ir creciendo para convertirnos en esa organización que represente a los americanos hispanos de Estados Unidos. Con esto creo que nos despedimos y será entonces hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Que tengan muy buen día.